Buenas noches equipo. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Buen viernes, ya cerrando la semana. Sean todos bienvenidos. Me dejan saber si me escuchan bien, por favor, para así. Buenas noches, María Josefina, por acá le escucho. Excelente, muchas gracias. Bien, señores, ya muchos de ustedes me conocen. Hemos tenido contacto por el grupo de WhatsApp, esta acción formativa que inició esta semana. Y hemos tenido ya contacto por WhatsApp, por la plataforma. Y el encuentro del día de hoy básicamente va orientado a ver las diferentes unidades que hemos tratado. Bien, mi nombre es Eduardo Villar y le estoy acompañando en este proceso en todo lo que concierne al curso de Excel básico. Bien, el curso es un curso bien corto, tiene unas cerca de 2 semanas, que son las que vamos a trabajar. Pero el contenido es un poco, aunque ustedes lo noten así como Excel básico, realmente es un contenido bien realizado, un contenido que tiene muchas informaciones interesantes, según ustedes ya se han dado cuenta en el material de la unidad 1 y 2 que hemos tenido habilitado. El curso tiene unas 5 semanas, unas 5 unidades, que son las que vamos a estar trabajando. Entonces, cada una de ellas la vamos a trabajar en una semana por separado. O sea, cada grupo, ¿no? En este caso, abrimos la unidad general, unidad 1 y unidad 2. Para la semana próxima tendríamos 3, 4 y 5. No es nada complejo, ¿eh? Vamos en este caso a mostrar todo el contenido de lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, aunque también cuentan con un material de apoyo suficiente en la plataforma para poder realizar las actividades. Bien, entonces, no sé si alguien quiera decir algo antes de iniciar directamente en materia. Perfecto. Bien, entonces, ok, Ramona, adelante. Si quería indicar algo, Ramona Espinal. Disculpe, perdón, fue sin querer. Buenas noches. Ah, ok, perfecto. Por defecto, coloco los micrófonos en mute para que cuando accedan, así ustedes entren con los micrófonos en mute. Y si ustedes quieren interactuar o intervenir en la actividad que estemos realizando, pueden levantar la mano, pedir la palabra. El chat no se lo sugiero, el chat de Zoom, porque casi no estoy atento a él. Cuando ya me sumerjo en la parte de explicar y ese tipo de cosas, y entonces ya dejo de prestarle un poco de atención al chat. Pero sí, siéntanse en la confianza de abordar y preguntar todo lo que tengan duda. Bien, voy a proceder a compartir pantalla para iniciar. Bien, un momentito, por favor. Los encuentros están planteados, iniciaremos a las 7. Como es un contenido un poco extenso que vamos a trabajar, puede que nos tomemos 1 hora 30 para concluir el contenido. Si terminamos antes, mejor, pero más o menos ese es el tiempo estimado. La acción formativa, la forma en la que la vamos a evaluar es una calificación acumulativa, en la cual ustedes van a ir acumulando puntos según van realizando actividades. Y el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. O sea que deben de tratar de ir acumulando los puntos. Acá en el área de calificaciones, ustedes pueden visualizar el estatus y cómo van avanzando. De todas formas, adicional a esto, yo en cada una de las semanas le voy a ir mostrando un cuadro con el nivel de avance de cómo van. Cuestión de que ustedes puedan saber en todo momento cuántos puntos le hacen falta para poder aprobar y qué actividad tiene pendiente, sin dado caso se le pasó por alto. Bien.
Entonces, el curso cuenta primero con la unidad general, que es esta que está acá. Es una unidad introductoria en la cual se le da la introducción de cómo utilizar la plataforma, cómo cambiar la imagen de su perfil, cómo colocar las actividades y todo lo demás. También aquí se está trabajando lo que es un foro de socialización, el cual busca más o menos romper ese hielo de la capacitación virtual a distancia, que nos hace sentir como que no, estamos muy distantes, ¿bien? Cuando realmente no lo es. En mi caso, por ejemplo, una anécdota, hay personas, por ejemplo, que toman maestrías en diferentes países. Y cuando ya tienen ese nivel, que una universidad internacional imparte capacitación a distancia y puede otorgar un título de máster, por ejemplo, ya eso nos deja mucho de qué decir de que realmente este tipo de educación es eficiente y puede tomar un espacio dentro del ambiente, ¿bien? Dentro del universo de capacitaciones. Entonces, acá ya veo que hay muchas personas participando, hay una participación um, muy avanzada aquí, muy masiva, muy bien. Entonces, a participar. Volvemos atrás. También tenemos un foro de dudas. Si en dado caso tiene alguna duda, alguna aclaración que necesite, puede utilizar el foro. El foro de dudas ha estado un poquito en desuso porque ya la mayoría de las personas con el deseo de que todo sea inmediato, utilizamos básicamente WhatsApp y lo preguntamos por el grupo y ya está, y ahí viene la respuesta lo más rápido posible. Entonces, pero aquí está para el uso de ustedes. Y así sucesivamente, aquí tenemos algunos materiales de apoyo, manual de la plataforma, el consenso de las normas de convivencia. Es importante esta parte de la norma de convivencia, de cómo nosotros comportarnos en este tipo de ambiente. Puesto de que, por ejemplo, una palabra eh, puede puede tener varios sentidos según cómo nosotros la escribimos, por ejemplo. No solamente aquí en la plataforma, sino también en el chat, en el grupo de WhatsApp. Bien, quizás en estos escenarios, cuando son corporativos, no se siente tanto porque todos son de la misma empresa o son de varias empresas, pero son de ese mismo nivel. Pero cuando son cursos más al público en general, se da el caso de que hay personas que no se conocen, que tienen distintas costumbres diferentes y así sucesivamente. Entonces, este tipo de consenso de normas y de reglas en los grupos realmente ayuda mucho. Bien. Acá debajo tenemos una guía de Infotep virtual, que esa guía les va mostrando cómo funciona la plataforma, no solamente en la parte técnica, sino también en algunos aspectos administrativos, como cuántos cursos puedes tener al mismo tiempo, cuál es la calificación mínima para aprobar un curso, dependiendo del tipo de curso, porque hay cursos que se aprueban con 60, pero hay otros que son más exigentes y se requieren hasta 80 puntos para poderlo aprobar. Entonces, y así sucesivamente, todo un sinnúmero de informaciones que acá son requeridas. En base a esa guía, vamos a esperar que cargue acá, luego se la muestro. En base a esa guía, ustedes tienen esta pequeña evaluación, que es una evaluación introductoria para no validar, sino que usted esté convencido de que ya maneja hasta cierto nivel la plataforma, el uso de la plataforma. Y entonces esa evaluación la tenemos acá. Martínez, adelante. Buenas noches. ¿Hay alguno de mis compañeros aquí? Somos de Indotel. Yo me siento un poquito perdida por varias razones. Como usted dijo al principio que ya había interactuado por el grupo de WhatsApp, yo no estoy incluida en el grupo de WhatsApp. Veo que habían tareas, una primera práctica. Yo me adelanto, bueno, yo la subí ayer, pero realmente siento para mí, me corrige por favor, de que hoy es como la introducción. O sea, yo digo, estoy haciendo tareas sin haber tenido un acercamiento, entonces me siento un poquito como confundida en ese aspecto. Ok, bueno, eh,
Ciertamente, el grupo de WhatsApp de ustedes, aquí hay dos instituciones del Estado que están en este encuentro virtual. Bien, son cursos separados. Está Indotel y está un grupo de la tesorería. Son estos dos cursos que están acá. Son grupos separados, participan separados en la plataforma, pero por cuestiones de tiempo y como los cursos iniciaron el mismo día y finalizan el mismo día, entonces, para no tener dos encuentros separados, lo unimos aquí en el encuentro sincrónico exclusivamente. Bien, eso para que lo tengan claro. Entonces, con relación a lo que indica sobre el acercamiento, realmente, déjenme ver, porque este grupo de WhatsApp se creó el miércoles 3, en el que me incluyeron a mí me incluyeron, bueno, no tengo aquí la fecha exactamente porque tendría que buscarlo, pero el miércoles 3, según veo acá, se creó. Habría que ver entonces con la contraparte de su lado, eh, por qué no se le agregó a tiempo o si aún no se le agrega, agregarle, ¿no? De todas formas, si usted desea, me puede pasar su número. Ah, bueno, que usted no tiene mi WhatsApp. En este caso, quien estuvo viendo la capacitación de Indotel fue el señor Carlos, que me ha estado contactando últimamente. Eh, bueno, no tengo aquí el apellido. Carlos López. No sé si le hace sentido, le recuerda ese nombre. Pero No bueno, yo voy tendría, a dejar, dígame. tendría que investigar porque no es Bueno, del área de nosotros. de todas formas, yo voy a poner mi número acá en el chat para que así ustedes lo tengan. Y cualquier persona que esté acá en el grupo, que no esté, que esté acá en el encuentro, que no esté en el grupo, entonces, al finalizar el encuentro, o mañana, como se sienta cómodo, me contacta y ya ahí nos ponemos de acuerdo para agregarlo y ver su caso en particular. Ahí les envié el número. 809-602-8915. Bien, entonces, con relación a lo que usted indica sobre el acercamiento, realmente la metodología es la siguiente. Nosotros suministramos el enlace de la plataforma, los participantes van accediendo y van viendo el contenido, bien, pues, propuesto para esa semana, y se asigna un día para un encuentro sincrónico en el que el facilitador le va a dar seguimiento a esas actividades que se colocaron. Eh, en el caso de ustedes, les tocó viernes por un tema de agenda, como les decía anteriormente, pero no hay problema con eso. Si en este caso esas actividades están colocadas para que sean entregadas, déjenme ver a qué día, porque dura una semana, cada una de estas actividades dura una semana disponible para que ustedes la entreguen, la trabajen y la entreguen. Cada grupo que se habilita. En este caso, este es el grupo del 8 al 14 de noviembre. O sea que ustedes tendrían, aquí me dice la fecha de entrega, hasta el lunes 15 a la medianoche para hacer la entrega. Pero todo eso se maneja, porque yo soy muy flexible. No me gusta que los participantes se queden por cosas que podemos manejar. Entonces, hasta tal punto, para que así lo puedan visualizar, estas actividades yo las dejo abiertas hasta el final del curso. Bien. Lo único que sí respeto a las personas que pudieron entregar a tiempo. Y por ejemplo, si pasa el lunes y alguno de ustedes, por X o Y razón, que a cualquiera se le puede presentar un imprevisto, tiene la necesidad de hacer la entrega martes o miércoles, entonces lo único que va a tener ahí una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, siempre y cuando no sea algo justificable. Bien. Entonces, una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, o sea que si la actividad vale 15 puntos, puede que a usted le valga 14, por ejemplo, siempre y cuando tenga todas las asignaciones correctas. Entonces, no es una penalidad tampoco tan restrictiva ni nada de eso, ¿no? Es más para respetar a los que sí pudieron hacerlo a tiempo. Entonces, pero si aún así entienden que es poco tiempo o muchos no, o algunos no pudieron, adicional a usted, no pudieron acceder a temprano en la semana a las actividades, podemos moverlo inclusive y colocar la entrega hasta el miércoles. Bien, no tengo problema con eso. Lo puedo colocar para que lo entreguen el miércoles y, como fecha tope, sin penalidad por entrega. Bien, sin penalidad por entrega.
Entonces, otro punto importante es que lo que en sí no voy a poder mover es la apertura de la próxima unidad. Bien. Las próximas unidades deben abrir el próximo lunes porque el curso tiene una fecha de término, creo que es el lunes de la semana de arriba, el lunes 22. Entonces, para que los certificados salgan a tiempo y ese tipo de cosas, entonces tenemos que ver esa parte. Loren Franco, adelante. Sí, profesor. Lo que pasa es que tengo algunos de mis compañeros que no pueden acceder porque usted no le ha permitido el Ya. acceso Ya y están le, hablando por el chat. ya le permití el acceso en la sala. Disculpe. Ok, y en cuanto al tema de la guía número 2, es que yo veo que la entrega de los trabajos dice, por ejemplo, la guía 1 para el domingo y la guía 2 para el lunes, o sea, como que ahí está fuerte. Ok. No, pues perfecto. La ponemos ambas para el miércoles a la medianoche. Bien, cuando Ok. terminemos el encuentro, yo voy a modificar estas dos actividades para que estén disponibles hasta el miércoles a la medianoche. Ojo, eso no quiere decir que no van a poder entregar luego de ahí. Si alguien tiene un imprevisto y tiene que entregarle el jueves, lo va a poder hacer con la penalidad que ya hemos hablado. ¿Y los días de las reuniones virtuales siempre son todos los viernes? Sí, ¿O hay otro día más en la semana? yo tengo otro día que se va a habilitar la semana próxima, pero déjenme ver, un momentito para yo verificarlo. Por acá. Yo tengo un horario que se habilita la próxima semana, que es lunes. Lo que no recuerdo es el horario, porque trabajamos varios horarios en el mismo día. Denme un segundito y le digo de inmediato. Hoy, déjeme ver, el martes, tenemos martes disponible a las... No, a las 7 no. Tenemos lunes disponible a las 7 y a las 8:30. Lunes. Disponible 7 y 8:30. El martes lo tenía disponible a las 7, pero ya ese curso, hay un curso que inicia el martes. Pues entonces los que no puedan acceder viernes, ¿pueden acceder lunes? ¿O hay que seguir un protocolo, o no se puede, o tiene que ser No, los no, no, viernes? no, no, no. En este caso, este encuentro está siendo grabado. Bien, entonces, Ajá. cuando concluyamos el encuentro y expliquemos todo lo que vamos a explicar, el día de mañana, o puede ser esta misma noche, ustedes van a tener disponible acá en sesiones grabadas el encuentro de la fecha tal, grabado acá. Y lo van a poder visualizar cuantas veces deseen. Bien, lo van a poder Sí. ver acá. O sea que si una persona no participó en el encuentro por aquella razón, lo va a poder ver por acá. Pero como el curso Ok. son 2 semanas, no, vamos a tener 2 o quizás 3 encuentros, dependiendo de cómo vaya el avance de ustedes. Bien, si noto Ok. que el avance está un poquito retrasado y necesitan un encuentro más para reforzar, entonces lo acordamos y lo hacemos. Pero no hay mucha complejidad acá, porque como les decía, ustedes tienen aquí un material muy, muy interesante que le va a apoyar mucho. Por ejemplo, cada unidad que se va a habilitar cuenta con una instrucción, vamos a irla viendo por acá, una guía, que la guía es un material teórico, esta es la instrucción que muestra más o menos, muestra los conceptos básicos de lo que se va a tratar en la unidad, bien, los puntos esenciales. Tenemos una guía, que es el material teórico, en este caso la unidad 1, los conceptos generales. Si se fijan, la guía tiene 25 páginas. Yo no espero que ustedes lean las 25 páginas en una semana. Y adicional a eso, por ejemplo, tenemos una unidad 2 que tiene otra guía también. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Esta guía tiene 17 páginas. Ustedes van a ir viendo las guías. Bien, en este caso tenemos un foro que el foro sí viene de la guía.
donde se ven, por ejemplo, en este foro vamos a comentar sobre el uso de las listas personalizadas, explicado en la guía de la unidad 2. Entonces, ya ahí podemos ir a la unidad 2, ver que habla sobre la guía, sobre las listas personalizadas y trabajar ese contenido. ¿Bien? Igual en la unidad 3 tenemos foros y guías relacionadas a eso. Esa guía ustedes la pueden almacenar, ahí la guardan en una carpetita. Cuestión de que si más adelante usted necesita una información más teórica, profunda, usted pueda buscarlo ahí, tiene el material ahí disponible. Bien, ahora, los cursos de computadora, de informática, de Excel, se caracterizan mucho porque el participante dicen, wow, me dieron mucha teoría. Y a la hora y cuando íbamos a entrar a la práctica, se acabó el curso. Entonces, en este caso, nosotros tratamos de que el curso sea teórico práctico. Hay una carga horaria teórica y hay una carga horaria práctica. Y esa parte de la carga horaria teórica se la pasamos más al participante, para que el participante le damos el medio para que él pueda nutrirse. Pero aquí le pasamos un foro mediante el cual él tiene que estudiar un poquito la guía, responder esos cuestionamientos que se hacen acá, y ya ahí terminamos la parte teórica. Bien. Ahora, en cuanto a la parte práctica, cada unidad va a tener un video tutorial que está relacionado directamente a la actividad práctica que se va a realizar, que es esta que está acá en esta unidad, por ejemplo. Y en ese video tutorial se muestra paso a paso los puntos, los pasos que deben darse para completar de manera satisfactoria esta actividad práctica. Bien. Que si se fijan, son varias hojas que están acá. Esta actividad práctica tiene varias hojas, como le indicaba, y tiene acá una instrucción en cada hoja. Bien. En la cual les va pidiendo que vayan realizando actividades. Esas actividades, vuelvo y le repito, como están acá paso a paso en los videotutoriales de cada unidad. Pero no nos quedamos ahí. En este encuentro vamos a ver paso a paso todos esos conceptos. Lo mismo que ustedes van a ver en el video, lo vamos a ver aquí hoy y vamos a realizar la práctica aquí en línea. Cuestión de que usted pueda ya tener una noción de lo que va a hacer cuando vaya a hacer su práctica. Bien, porque esa es otra situación. A veces nos enseñan unas cosas y cuando vamos a la práctica o vamos al examen, uno dice, wow, pero como que todo lo que me enseñaron o lo que salió en el examen es diferente a lo que me enseñaron. Y la idea no es eso. La idea es que usted vaya viendo y usted diga, wow, sí, mira, funciona. Ejecuté esta función, trabaja. Hice este cálculo, funcionó como lo esperaba, correcto. No es frustrarlo. La intención es que ustedes vayan aprendiendo y según ustedes vayan viendo los resultados, ustedes mismos van a ir diciendo, wow, sí, se relaciona esto con esto y funciona. Bien. Entonces, iniciamos con la primera actividad. Aquí, antes de abrir la actividad, para los que no conocen Excel, Excel es una hoja de cálculo, la cual permite precisamente facilitar el trabajo en base a cálculos. Se puede utilizar en muchas áreas del trabajo diario, tanto en el área de contabilidad, en el área de finanzas, en el área de informática, un sinnúmero de usos se le pueden dar. El Excel es del tipo de programa hojas de cálculo. Bien. Por defecto, si lo queremos iniciar, acá le damos a inicio y aquí decimos, escribimos el nombre Excel y aquí nos va a aparecer. Dependiendo de la versión que ustedes tengan instalada, puede variar este icono. Yo creo que hay un micrófono abierto. Permítame un segundo. Perfecto. Va a variar este icono de que está acá. Entonces acá yo le doy a iniciar y aquí tengo mi Excel abierto. Bien. Aquí yo puedo decidir si yo quiero abrir un libro nuevo. En Excel, los archivos se le llaman libro. Bien. Si fuese Microsoft Word, que es la herramienta de digitación, se le llama documento. Si fuese PowerPoint, se le llama presentación. Y se le llama libro porque hay varios
el libro tiene varias hojas y en este caso también podemos manejarlo en ese concepto. Bien. Entonces, yo voy a descargar nuevamente la actividad para así abrirla, luego de esa breve introducción. Y acá tenemos el Excel. Wow, quería mostrarle algo nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Cuando ustedes abran la actividad por defecto viene bloqueada contra edición acá. ¿Qué quiere decir eso? Que no le permite editar el contenido, no le permite cambiar. Debemos darle a este botón que dice habilitar edición para que el sistema operativo, el Windows, el Excel, perdón, le permita editar el archivo. Bien, le damos acá y aquí yo puedo editar el archivo. Bien. Entonces, la primera hoja es esta que está acá. Estos cuadros que tenemos aquí debajo se le llaman hojas. Bien, se le llaman hojas. Entonces, Excel está compuesto por defecto acá por estas cuadrículas. Estas cuadrículas que ustedes ven acá de color gris, esas líneas son imaginarias. Representan una celda. Una celda no es más que ese espacio que está compuesto por la intersección de esta columna y las filas. A esa intersección entre la columna y la fila se le llama celda. Bien, por lo regular las columnas son representadas por letras del alfabeto y las filas son representadas por números. Bien, las columnas en orden vertical y las filas en orden horizontal. Bien, entonces esa parte quería mostrarle inicialmente. Ya yendo al tema de la hoja, aquí nos dice, por ejemplo, por favor, mover los datos a otra posición de la hoja. Y en Excel tenemos aquí estos datos que es como una pequeña nómina. Yo puedo hacer varias cosas con el cursor. La primera opción que tengo es seleccionar con esta cruz blanca que tiene aquí el mouse, si se fijan, es una cruz blanca. Y la cual me permite yo seleccionar varias celdas o varios contenidos que tengo acá. Bien. Si yo quisiera, por ejemplo, mover estos datos a otra posición en la misma hoja, yo primero selecciono mis datos, los selecciono todos, y acá podemos probar otra función del cursor. Cuando yo tengo datos seleccionados, por ejemplo, si yo me coloco en el borde de la selección, podemos observar una cruz, unas flechas, 4 flechas acá en el cursor. Si se fijan aquí en la parte superior, también la tengo. Aquí no se me muestra, pero ahí está. Bien, 4 flechas. Y cada una de esas, o sea, tanto la flecha como en la cruz blanca tienen funciones diferentes, claro está. Entonces, si aquí cuando me muestra las 4 flechas, yo dejo el clic izquierdo presionado y arrastro el mouse con el clic izquierdo presionado, cuando lo suelto en esta posición, ya se movió el contenido, ¿bien? Entonces, básicamente, eso es lo que se quiere en este punto. Es mover esos datos de un lugar a otro sin ningún problema. Bien. Entonces, en el siguiente ejercicio, acá, nos pide que debemos mover los datos a una hoja que se llama destino, dentro del mismo libro. Esta hoja, yo tengo la selección hecha acá, y yo tengo varias formas de cómo hacerlo. Si se fijan acá, la hoja de destino no tiene nada, está en blanco. Precisamente para eso, para que, si en dado caso, quieren colocar algo allá. Entonces, volvemos a hoja de origen, seleccionamos los datos, y como nos habla de mover, vamos a utilizar la función cortar. En este caso, Excel o las herramientas de Microsoft Office tienen 2 herramientas, las cuales nos permiten mover información o trasladar información de un lugar a otro. En este caso tenemos copiar, que por lo regular lo que permite es duplicar el contenido y colocarlo en otro lado. Bien, duplicarlo. Y en este caso, la siguiente sería cortar, esta que está aquí, la tijerita que está acá, que es sinónimo de mover. Cuando vengo acá y pego el contenido, él lo movió. Bien, de manera rápida.
Entonces, esa es la diferencia entre copiar y cortar. Copiar y cortar. Copiar duplica y cortar mueve. Bien. Adicional a eso, si pueden notar, encima de cada vez que coloco el mouse encima de uno de los objetos, me dice copiar y entre paréntesis me muestra una combinación de teclas. Control más C. Esa viene siendo la ejecución. Si yo en este caso selecciono aquí mi tabla y digo control C, ya aquí él ejecutó eso automáticamente. No tuve que desplazarme ya para darle el botón al icono de acá. Bien, sino que simplemente ejecuté la combinación de teclas y él lo hizo. Si me coloco acá y digo control V, ya él automáticamente me colocó ahí lo que se copió previamente. Miren aquí, pegar, control V. Bien. Cuando ustedes van adquiriendo experiencia en Excel, van a notar que trabajar con las combinaciones de teclas es mucho más rápido. Entonces van a optar por empezar a utilizar esa funcionalidad. Bien. Pero todo a su ritmo. Entonces, en este caso, aquí lo que vamos a hacer es clic derecho, en este caso, seleccionamos todo, cortar, porque se nos está hablando de mover, perdón, mover. Entonces, vamos a la hoja de destino, y si se fijan, aquí yo tengo las diferentes celdas, yo puedo decidir en la celda que yo quiera agregar. Recuerdan que hablamos que la intersección entre una columna y una fila se le llama celda, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder identificar a la hora de hacer un cálculo entre un valor u otro valor, a cada una de esa intersección se le asigna un nombre. Por lo regular, el nombre está compuesto de las letras de la columna y el número de la celda que esté en esa intersección. Entonces, por ejemplo, si estamos ubicados acá, el nombre de esta celda sería E4. Bien. Para eso, para yo no estar adivinando esa parte, porque puede ser que yo esté por acá y después, si no estoy viendo bien, déjeme ver, por acá, ok, esa es la O. Pero entonces por acá, ok, ese es el 17. Bueno, aquí me lo marca y aquí me lo marca también el 17, pero aquí tenemos el cuadro de nombres aquí arriba, el cual me indica en cada momento el nombre de la celda en la cual yo estoy posicionado, ¿bien? Entonces, tanto el cuadro de nombre como la barra de fórmula, que es esta que está acá, van a ser sus amigos incondicionales en Excel. Bien, entonces, ya yo tengo el documento copiado acá de la hoja origen y simplemente me ubico en la celda que yo quiera, en la hoja de destino, y le doy a pegar. Ya aquí yo con eso cumplí el cometido de lo que se estaba pidiendo hasta este punto. En la siguiente hoja, ya vamos avanzando un poquito más. Aquí nos pide que debemos insertar una columna a la derecha del campo posición para colocar la fecha de entrada del empleado a la empresa. Si se fijan acá, yo tengo nombre, posición y salario. Él me está pidiendo que agregue una columna acá, a la derecha, entre posición y salario. Bien, entonces, yo me coloco encima de la columna en la cual yo quiero colocar esa nueva columna, que es en la columna C. Voy a hacer un clic derecho en el nombre de la columna, en C, y aquí me aparecen opciones que yo puedo ejecutar. Bien, entonces aquí vamos a utilizar la opción que dice insertar. Ya él sabe que como yo doy un clic derecho en la columna, lo que se va a insertar es una columna, bien. Entonces, le doy a insertar y él automáticamente desplaza la columna salario hacia la derecha y me agrega una columna nueva acá. Entonces acá yo puedo colocar fecha de entrada, por ejemplo, o fecha de ingreso. Bien, algo así. Luego, acá nos pide, por ejemplo, insertar una fila debajo de Victoria Marmolejos y digitar un personal de nuevo ingreso. Entonces aquí yo tengo Victoria Marmolejo, mírenla acá. Como nos habla de fila, me coloco en la siguiente, de Fran Mercado, y acá hago un clic derecho, presiono insertar,
Y como de un clic derecho en una fila, ya él automáticamente sabe que es una fila lo que yo quiero insertar. Y aquí la tengo. Entonces aquí podemos poner el nombre. Aquí está. Ya con eso yo cumplí con ese requerimiento que se nos está haciendo acá. Luego nos pide que eliminemos la columna de sueldo. Bien, la columna de sueldo en este caso sería salario. Parece que hay una discrepancia. Entonces, simplemente clic derecho y aquí tengo la opción de eliminar. Ya con esa función yo eliminaría una columna. Y por último, en esta hoja me pide que mediante el uso de la tecla control debemos eliminar las filas de Juan Pérez y José Abreu. Bien, hasta el momento solamente hemos seleccionado un contenido y lo hemos movido de un lugar a otro. En este caso se nos está pidiendo que debemos seleccionar dos contenidos a la vez y no necesariamente están en secuencia uno con otro. Y debemos hacer la eliminación de ese contenido. Entonces, si se fijan acá, Juan Pérez, lo tenemos acá arriba. Podemos seleccionar el número también y se va a ir la columna, la fila completa. Y José Abreu está por acá. Pero miren lo que va a pasar cuando selecciona a José Abreu. Se deselecciona a Juan Pérez. Bien. Entonces, por eso es que en este punto la tecla control es vital. Luego de que selecciono mi primera fila, presiono la tecla control y con esa tecla presionada, entonces hago clic en la próxima fila que yo también quiero seleccionar. Bien. Esa tecla control aplica para todos los escenarios, incluyendo inserción de gráficos y todo lo que tenga que ver con selección de datos. ¿Bien? Entonces, en cualquiera de los números de las filas que yo he seleccionado, puedo hacer clic derecho y cuando presiono eliminar, automáticamente se eliminaron ambos. Al final, la hoja de insertar y eliminar filas y columnas debe quedar más o menos de esta forma. Por último, en esta actividad 1 de la unidad 1, tenemos las opciones de pegado. Las opciones de pegado son diferentes opciones que yo tengo para pegar información que yo he copiado previamente. Bien, entonces acá me dice, copia el contenido de la tabla y pegarlo de las 6 maneras diferentes en la función pegar a partir de la celda A9 y analizar las diferencias. Entonces, aquí ya yo tengo como la nómina un poquito más acabada, ¿verdad? Puedo seleccionar acá mis datos con la cruz blanca, alguna copia, copiar acá, control C. Y ya debajo de A9 o a partir de la celda A9, me ubico en la celda A9, puedo hacer un clic derecho y aquí él me va a mostrar las diferentes opciones de pegado que yo tengo. Las más utilizadas son 6 que se ubican acá arriba. Vamos a ir mostrando las demás según vayamos avanzando. Bien. Entonces la primera es esta, pegar. Si se fijan, cuando pegamos la información, tenemos un contenido muy parecido al de arriba. Bien, lo cierto es que el contenido es exacto, puesto que trae tanto el formato como las fórmulas que realizan el cálculo y los datos de origen también. Adicional a esto, se actualiza porque ya él sabe que el sueldo bruto que se está calculando acá está en una celda distinta a la que teníamos acá arriba. Aquí arriba está haciendo referencia al sueldo bruto de C2. Mírenlo acá. Por eso le decía la barra de fórmula, su amiga incondicional. Pero si vemos acá, él está haciendo referencia a C10 porque ya él automáticamente relaciona en base a la columna y a la ubicación de la celda donde esté ubicado. Vamos a ver la segunda forma de pegado. Esta que está acá se llama valores. En la forma de pegado valores, solamente se pegan los datos. Bien, no se pega el formato de la tabla, no se pegan las fórmulas, tampoco se pegan. Miren acá, solamente están los datos. En algún momento nosotros tenemos la necesidad de copiar esos datos para utilizarlo en algún trabajo que queramos hacer y esta sería la manera de realizarlo.
o queremos quitar el formato para aplicarle un formato distinto, también lo podemos hacer de esta forma. La tercera forma de pegado es esta, las fórmulas. Fórmulas. En fórmulas, yo tengo acá la misma introducción que tenía de datos, pero me trajo acá las fórmulas que yo utilicé para hacer el cálculo. Bien, que no lo tenía en el cuadro anterior. Pero en el de arriba sí tenía todo. Tenía las fórmulas, tenía los datos y tenía el formato de la tabla. Entonces, en este caso, tengo todo exceptuando el formato de la tabla. Bien. Cuando lleguemos a este punto del tercer pegado, vamos a copiar los datos. En vez de acá, como lo teníamos inicialmente, lo vamos a copiar de ese último dato que copiamos, que pegamos acá, para que así él nos pueda mostrar las siguientes opciones de pegado. Lo copiamos acá y vamos a pegarlo acá debajo. Y si se fijan acá me aparecieron otros datos diferentes, otras opciones que no me aparecían antes. Antes solamente me aparecían 4. Puede ser debido al formato que tiene esta tabla inicialmente. Entonces, dentro de los datos que no, la forma de pegado que no habíamos visto, está esta que se llama transponer. Transponer. Transponer lo que cambia es la posición de los títulos de la tabla que teníamos. Si se fijan aquí teníamos nombre, posición, salario. Mire dónde me lo colocó acá, en el lado derecho, en el lado izquierdo, como si fuera una fila, en este caso una columna, perdón. Y el nombre de los empleados se colocaron de manera horizontal acá arriba. Es una función poco utilizada, pero tenemos que mostrarla. Tenemos también acá la opción de el formato. La opción del formato, en este caso me lo coloca acá en blanco porque no tengo ningún formato acá en esta tabla. Voy a tratar de ver si en esto, o vamos a aplicarle un formato. Vamos a aplicarle un formato a esta tabla para así ver qué pasa. Vamos a aplicarle un formatico acá, así, un colorcito, y vamos a dejarlo así. Vamos a copiarlo otra vez. El derecho copiar. Vengo acá, pego el formato. Eso es lo que pega. Bien, el formato. A veces es muy importante el formato porque en este caso estamos hablando quizás de formato solamente como algo visual. Bien, pero formato va más allá. Formato puede ir, si estamos hablando del tipo de letra, del tamaño de la letra que tenga cada una de esas celdas, si tiene negrita, si tiene cursiva, la alineación, todo eso es formato. Bien, e incluso el tipo de datos que tenga cada una de las celdas es formato. Entonces, en ocasiones necesitamos tener ese formato y no tenerlo que estar agregando manualmente uno por uno y utilizamos esa función. Por último, tengo aquí la opción de enlace. El pegar vínculo. Pegar vínculo, por lo regular, hace referencia a esa tabla original desde la cual yo estoy tomando los datos. Bien, si se fijan acá, recuerdan lo que le dije que la barra de fórmula es su amiga incondicional. Si yo vengo acá y veo la barra de fórmula, me hace referencia a una celda A5. Y cada uno de los datos que yo tengo acá hacen referencia, miren acá cómo va cambiando, hace referencia a una celda distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos que están acá no son reales, sino que son enlazados de la tabla original que yo copié los datos. En esta que yo copié los datos, miren que están los nombres acá. Bien. Entonces, me surge la duda. Entonces, si yo cambio algún valor acá, como están enlazados, debería cambiar automáticamente acá. Vamos a probarlo. Entonces aquí vamos a colocar nombre del empleado. Se salió un poquito, vamos. Aquí lo tenemos, nombre del empleado. Venimos aquí abajo, miren cómo está aquí ya cambiado. Y así sucesivamente yo puedo ir trabajando con cada una de las celdas y referenciarlas, enlazarlas una con otra. Ese escenario solamente se dio en esa tabla que nosotros pegamos con ese formato en específico. ¿Bien? Entonces, al final,
deberíamos tener una hoja más o menos con esta forma, ¿bien? Luego de que ustedes completen estas actividades, guardan el archivo acá, en el disquete aquí arriba que se llama guardar. Si quieren ponerle su nombre, preferiblemente, vienen a archivo y aquí tienen la opción guardar como. Bien, guardar como. Cuando le dan un clic acá, le va a aparecer aquí el nombre que usted puede, aquí por ejemplo, Eduard Villar. Y le damos a guardar acá. Inmediatamente se van a dar cuenta, aquí arriba yo tengo algunas barras. Esta barra de acá se llama la barra de título, la de arriba. Por lo regular contiene el nombre del archivo y el nombre del programa. Bien. Luego tengo la barra de menú, que son estos menús que están acá, que yo puedo irlo cambiando según la necesidad que tenga, según vayamos avanzando en el curso. Ustedes van a ir pudiendo ver, van a poder ver las diferentes utilidades que vamos a poder darle a esas funciones. Entonces, y debajo de la barra de título tenemos la barra de herramientas, que son estas que están acá. Todas estas son herramientas que están dentro de la barra de título, ¿bien? Ya aquí hemos visto la barra de fórmula, el cuadro de nombres, las columnas, las filas, las celdas. Aquí tenemos la barra de desplazamiento de manera vertical y de manera horizontal. Las hojas y debajo tenemos la barra de estatus, la cual nos dice si el documento está listo, y aquí yo puedo agregar algunas funciones específicas que yo quiera colocar. Bien. Aquí tenemos también el área de acercamiento y alejar la hoja de la pantalla. ¿Dudas hasta este momento con la actividad 1? Muy bien. Todo claro. Perfecto. Entonces, cuando ustedes guarden ese archivo, donde lo guarden, muy importante, los archivos cuando ustedes lo guardan tienen dos puntos importantes que deben tomar en cuenta. Lo primero es el lugar donde lo van a guardar. Perdón, son tres puntos importantes. El lugar donde lo van a guardar. Aquí pueden decidir dónde van a guardar su archivo. Aquí arriba. Ah, yo lo quiero guardar en el disco local C, lo quiero guardar en el escritorio, en mis documentos, donde quieran guardarlo. El nombre que le quieran colocar al archivo, ¿verdad? Su nombre y actividad práctica 1, 2, y el tipo de archivo que ustedes quieren guardar. Bien. Anteriormente, para nosotros guardar un documento en PDF era algo muy difícil. Ya hoy, con las herramientas que tenemos acá, aquí tenemos varios tipos de archivos que podemos guardar. Nosotros vamos a utilizar regularmente el libro de Excel. Vamos a utilizar al final del curso un poco de macro grabado, o sea que vamos a utilizar esta opción habilitado para macros. Y quizás, entonces, si quieren grabar algún documento en PDF, pueden hacerlo directamente seleccionando este tipo de archivo. Bien, entonces ya la información que ustedes tengan en el documento de Excel lo pueden llevar automáticamente a PDF, que es un tipo de archivo que es un poco más difícil poder editarlo. De esa manera, ustedes pueden proteger un poquito más la información cuando le envía a una persona que no conoce mucho. ¿Bien? Entonces, muy importante. Entonces, ya vamos a salir de este archivo ya. Y vamos a venir acá a la unidad 2. En la unidad 2, vamos a abrir la actividad de la unidad 2. Si te fijan, aquí en el video también hace referencia a qué es lo que se va a tratar: formato de fuente, formato de alineación, números y fecha. Lo abrimos. Y aquí tenemos lo mismo, miren, formato de fuente, alineación, formato de números y fecha. Bien, aquí vamos a ver un poquito ya cómo asignar los formatos y cómo ver los diferentes tipos de datos y cómo ordenar, cómo asignar ese tipo de formatos a los datos. Entonces, aquí tenemos una tabla con información y en el cuadro a la derecha tenemos las instrucciones que debemos realizar. Entonces, si se fijan, aquí nos explica a qué
celda se va a aplicar, en este caso, a la celda A1, que es esta que está acá. Nos pide que debemos colocarle una fuente, un tipo de letra que se llama Arial Black, un tamaño 14. Inicialmente vamos a hacer esa parte. Aquí tenemos el área donde podemos seleccionar el tipo de letra. Por defecto, Excel viene con el tipo de letra que se llama Calibri y el número que se representa acá es el tamaño. Se viene con Calibri 11. Bien. Vamos a esperar que nos responda acá, que parece que está un poco frisado. Un momentito. Entonces, estos formatos vamos a irlo asignando a la tabla poco a poco. Entonces, todo esto que está aquí son tipos de letras diferentes que usted puede asignar a su documento. Todo eso. Hay cientos de tipos de letras acá que usted puede utilizar según la necesidad que tenga. Bien. Entonces, aquí tenemos el área del black. Si no lo quiere buscar de esta forma manualmente, puede escribirlo acá y le va a ir apareciendo en orden alfabético. Bien. Ya aquí yo tengo mi formato Arial Black y el tamaño, vamos a elegirlo por acá. Aquí lo tenemos en 14. Si se fijan en el tamaño, hay pocos números impares. Bien. Los tamaños, hay pocos números impares. Entonces, esos números se pueden insertar directamente acá. Le dan un clic y aquí insertan, por ejemplo, el 13, el 15, el 17, si lo necesitan. En este caso sería el 14. Luego nos pide que debe ser negrita. Aquí tenemos las opciones de negrita, cursiva y subrayado. En el caso de negrita, como ya el tipo de letra es Arial Black, quizá no lo noten tanto, pero lo importante acá es que ustedes puedan identificar que en este caso yo estoy seleccionando esa celda que tiene este formato ya específico, Arial Black 14, negrita, pero si le doy un clic a la celda de abajo que no tiene ningún formato, ya ella automáticamente aquí me actualiza al formato específico de esa celda. O sea que yo en cada momento puedo saber qué formato tiene cada celda en la cual yo pueda seleccionar. Bien. Entonces, luego nos dice acá, el color del texto debe ser azul y el relleno celeste. Entonces, aquí en la letra A yo puedo seleccionar el color del texto para esa celda seleccionada, que pueden ser varias celdas también, a la cual yo estoy aplicándole un formato específico. Y el relleno puedo aplicarlo por acá, algo, no sé cómo así. Luego nos dice centrar respecto al ancho de la tabla. Centrar respecto al ancho de la tabla. Y en este caso voy a anchar un poco la columna. Entre la columna A y la B, cuando se colocan, pueden ver estas dos flechas. Ahí dejan el clic izquierdo presionado y lo anchan un poquito. Igual con la fila, puedo variar el alto de la fila. Y la idea acá es mostrarle lo siguiente. En Word, por lo regular, solamente tenemos un tipo de alineación, que es alineación horizontal. ¿Qué es lo que permite la alineación horizontal? Que yo pueda colocar un contenido a la izquierda, como viene por defecto, en el centro. Perdón, estoy seleccionando otra celda aquí debajo. Voy a seleccionar esto. A la izquierda, en el centro, mírenlo acá, y a la derecha. Pero si se fijan, la alineación se está realizando en Excel, diferente a Word, en base al ancho de la celda. Bien, en este caso el requerimiento es que sea en base al ancho de la tabla. Vamos a ver eso más adelante. Pero antes que eso, quiero mostrarle que Excel también cuenta con una alineación vertical, que para estos escenarios en lo que la fila es suficientemente alta, yo podría decir que me lo coloque debajo, en el centro o en la parte superior. Bien. Entonces, si yo puedo decir que me lo coloque de esta forma, también está. Adelante, señor Padilla. Profesor, por favor, repita lo para elegir el color celeste, que se me desconectó la videollamada. Ok, perfecto. Sería acá, al lado de la A, tienes aquí donde está la pequeña lática. Aquí puedes cambiar el fondo de relleno. No necesariamente tiene que ser celeste, ¿eh? La idea es que ustedes puedan
utilizar la herramienta, que se evidencie que ustedes utilizaron el requerimiento que se hizo acá. Bien, entonces, siguiendo aquí con luego de esa pausa de las alineaciones verticales y horizontales, siguiendo aquí con el enunciado, nos dice, centrado respecto al ancho de la tabla. Para yo lograr hacer eso, tengo que seleccionar el texto, incluyendo hasta acá, hasta el ancho de la tabla, hasta la última columna de la tabla. Y para yo lograr esto, voy a utilizar esta función que está acá, que se llama combinar y centrar. La función lo que hace es que combina todas esas celdas y la convierte en una sola celda. Y adicional a eso, hace el centrado de los datos en esa nueva celda que se ha unificado. Entonces, le doy acá y así de esta forma se vería. Bien. Por último, en esa fila, tenemos que nos pide que debemos aplicarle un ángulo inclinado de 10 grados a ese texto. Para yo hacer eso, puedo hacerle un clic derecho en la celda, busco las opciones formatos de celda, y cuando le aparezca este cuadro, vamos a ir a la pestaña de alineación, y aquí yo puedo variar el ángulo, el grado del texto. Bien, incluso lo podría colocar de esta manera, de manera vertical el texto. Bien, entonces aquí básicamente es aumentarlo a 10 y aceptar los cambios. Ya con eso cumpliríamos con el requerimiento que se nos está pidiendo. Algo así. Luego nos dice, aquí debajo, a los textos que se encuentran en la fila 3, dígase el encabezado, debemos colocar una fuente 13, o sea, el encabezado, que es este que está acá. Debemos colocarle una fuente tamaño 13. Ya sabemos que el 13 no está aquí, es precisamente para que lo practiquen. Lo insertamos directo y le damos a la tecla Enter. Luego nos dice que debemos aplicar negrita cursiva. Aquí tenemos negrita. Y si se fijan, luego de negrita tenemos la combinación Control N y Control K. Bien. Importante. Las combinaciones de teclas varían según el idioma del sistema. Si su Office, si su Excel está en inglés, por ejemplo, en el caso de guardar, que es Control G de guardar, en inglés sería Control S de save. Bien, entonces, ya si su sistema está en inglés, la combinación de teclas que usted va a utilizar es la del idioma inglés. Entonces, ponemos acá, negrita, cursiva, y nos dice centrado horizontalmente, que sería esta de acá. Algo así. Luego nos dice que el color del texto debe ser rojo y el relleno rosado. Entonces, con esa misma selección que yo tengo ahí, yo puedo venir y decirle, ok, mira, esto va a ser rojo y esto va a ser algo parecido a esto, rosado. Bien. Continuamos. Al texto del rango desde A4 hasta F20, o sea, desde acá, vamos seleccionando un texto hasta acá, debemos aplicar centrado vertical y fuente Arial. El centrado vertical es este que está acá. Fuente Arial, la buscamos por acá. Aplicamos. Algo así sería. Luego nos indica, al texto de la celda A22 y B22, aplicar el comando ajustar texto. O sea, ya aquí vamos practicando cómo ubicar la celda, porque él solamente te dice A22 y B22, ya debemos nosotros ubicarla por acá. Bien, esto debería estar como por aquí para que se dé lo que queremos. Y entonces aquí nos dice que debemos aplicar el formato ajustar texto. Ese formato es de mucha utilidad, porque por ejemplo, si se fijan acá, yo tengo esa tabla en esta hoja. Si yo vengo aquí, archivo, imprimir, puedo ver la vista previa de cómo va a ser impreso el documento. ¿Bien?
¿Cómo va a ser impreso? Si algo yo quiero ajustar, si se fijan, luego de que yo salgo de la vista previa, aquí me aparecen esas rayitas entrecortadas que me indican el ancho de la página y a dónde finaliza la página. Bien. Ya luego de aquí hacia abajo es otra página, aquí sería otra página. Este requerimiento que nos están haciendo acá es debido a lo siguiente. Si se fijan, aquí dice la palabra responsable. Recuerden lo que les dije de la barra de la barra de fórmulas. Aquí nos dice, por ejemplo, responsable de la selección. Pero de la selección no aparece aquí. Igual en Blanca. Blanca Torres. Bien. Lo que quiere decir que hay información que nos está mostrando. Y lógicamente me llega la idea rápidamente. Yo anchar un poco esta columna para que los datos se vean de manera correcta, ¿verdad? Y ahí se ven todos los datos. Pero ahí provoqué sin querer otro error, que es otro problema, perdón, que es que el contenido salió de la hoja hacia otra hoja. Si hago la vista previa nuevamente, archivo, imprimir, me doy cuenta que me falta texto, me falta información. Si le doy aquí a la página, veo la información cortada. Bien. Entonces, esa es la razón por la que nosotros debemos, voy a revertir ese cambio que hicimos, utilizar la función acá de ajustar texto. La función ajustar texto está acá, encima de combinar y centrar. Es esta que está acá. Ajusta el texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. Bien. Si le doy acá, miren cómo él me ajustó el texto, cambió el alto de la fila para poder mostrar el contenido completo. O sea, eso yo quiero agregarle un centrado horizontal y un centrado vertical, ya eso haría que se vea mucho mejor. Pero si se fijan, no me estoy saliendo de la hoja y todo va a salir impreso en donde tiene que salir. Entonces, esa herramienta es de mucha utilidad cuando tenemos texto que queremos distribuirlo de esa forma. Luego nos pides por acá, desde A3 hasta F20, aplicar un borde de línea delgado, negra, y aquí viene lo que les decía al inicio, de que las celdas son líneas imaginarias, esas líneas grises. Si vamos a archivo, imprimir, nos damos cuenta de que las líneas no aparecen en la vista previa. O sea, esas líneas al momento de imprimirlas no van a salir en la impresión. Y es por esa razón que en este caso nos pide que debemos aplicar ese borde desde A3, incluyendo el título, hasta F20. Y acá, a la izquierda del relleno y a la derecha de subrayado, tenemos aquí los bordes. Y yo puedo aplicarlo en uno u otro sentido o en toda la tabla que ya yo tenga seleccionada, como este caso. Ya esa tabla, si se fijan, es más oscura que las de acá. Si veo la vista previa nuevamente, ya veo que acá se empieza a visualizar la tabla. Bien. Entonces, luego nos dice que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. El contorno es el perímetro de la tabla. Bien. Entonces yo selecciono acá mi tabla nuevamente. Vuelvo acá a bordes, pero no hay una función que me permita hacer eso acá en la primera página. Vengo hacia abajo y aquí tengo la opción de más bordes. Esta opción de más bordes viene siendo como una opción de borde personalizado, por decirlo así. Entonces, lo primero que voy a utilizar voy a seleccionar el estilo del lineado que yo voy a utilizar. En este caso me pidió un trazado, una línea doble, en este caso. Luego voy a seleccionar el color, automáticamente sale en negro, pero él me pidió que fuera azul. Y luego voy a seleccionar aquí en este lado en qué posición de la celda yo quiero que se aplique ese estilo de línea que yo he seleccionado previamente. Bien, en este caso aquí tengo en ningún lado, en el contorno, que es el área perimetral, o en las celdas del interior, que son estas que están acá. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que es en el contorno, lo aplico.
Y si se fijan, ya lo tengo aquí aplicado. Por último, me indica que luego debajo de la fila de encabezado debemos aplicar una línea roja gruesa. Entonces, la línea del encabezado es esta, la selecciono, vuelvo a más bordes, selecciono una gruesa, en este caso es esta, el color debe ser rojo, y en vez de aplicarlo al contorno o al cuadro, él me dijo que era la línea inferior. Entonces, aquí yo puedo indicarle en qué parte de la celda, de la selección realizada, yo quiero que se aplique ese formato que yo estoy utilizando. En este caso sería acá, en la parte inferior. Porque ya en el interior tengo una línea simple y en la parte que bordea aquí, donde inicia la tabla, tengo una línea doble, miren aquí arriba, de color azul. Aplico en aceptar y ya aquí tengo esos datos listos para en base a ese requerimiento. Por último, en esta hoja nos pide que asignemos un rango desde C23 hasta C27 y aplicar una sangría. C23 es esta que está acá. Si se fijan aquí, él tiene como una especie de título y aquí tenemos varias opciones. Para yo agregar la sangría, tengo aquí estas opciones de aumentar o disminuir la sangría. Entonces yo puedo decirle aquí, no, bueno, necesito tanto espacio o necesito menos espacio, dependiendo de la necesidad que tenga. Bien, entonces si se fijan en esta hoja, hemos abarcado toda la parte de formato, el formato básico, que tiene que ver con asignación de tipo de letra, tamaño de letra, color y ese tipo de cosas. Ya aquí pasamos entonces a la penúltima hoja, que es la de formato de número. Como les decía, Excel maneja diferentes formatos. Por defecto, Excel viene con un formato que es el tipo general. Aquí podemos manejar los diferentes formatos que tiene Excel, formatos de datos, ¿sí? Entonces, formato general, que es este que está acá. Todos estos que están acá, si yo quiero formato de número, formato de moneda, contabilidad, fecha, porcentaje, todos esos son formatos que tienen una función específica. Entonces, como Excel viene ya en formato general, aquí yo tengo las instrucciones que debo realizar. En esta primera columna no tenemos que hacer nada, porque ya todo está en general. Bien. Pero, por ejemplo, en esta que me dice estilo millares, que viene siendo estilo de número, se fijan, aquí tengo los datos, pero no tengo ningún separador de unidad de 1000, ni ningún símbolo decimal, si en todo caso hay un valor decimal en los valores. Entonces aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, número. Él automáticamente me le asigna las posiciones decimales acá. Bien. Pero si quiero irme un poquito más allá, vengo aquí donde dice más formatos. Veo que está seleccionado número. Y aquí puedo agregarle inclusive la coma separadora de 1000. Era aquí donde me la agrego. Acepto. Y ya aquí la tengo. Pero muy importante. Muy importante. Si se fijan, aquí yo tengo la coma, tengo el punto y tengo los valores decimales. Pero en la barra de fórmula, que es nuestra amiga, solamente está el valor numérico, ¿bien? ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que el formato de datos que se aplica acá es una máscara solamente visual, que no altere el contenido real de la celda, ¿bien? El contenido real de la celda es este, y este valor no está incluido como parte del contenido. En lo que concierne al formato de contabilidad y moneda, lo vamos a trabajar juntos, porque realmente no hay una diferencia tan tangible entre uno y otro. Si lo podemos ver, por ejemplo, aquí en más formatos. En más formatos podemos ver, cada vez que yo cambio la categoría o el tipo de datos, acá me da una breve descripción de para qué se utiliza o cuál es el resultado que va a arrojar esa categoría, ¿sí? Entonces, si se fija aquí en moneda, los formatos de moneda se utilizan con los valores monetarios.
utilice los valores de contabilidad para alinear las comas decimales en una sola columna, en una columna. Bien, entonces, en esa ocasión, en este caso, él me pide que seleccione contabilidad. Adicional a lo que hemos visto anteriormente en números, que te podíamos manejar los decimales y la coma, aquí podemos agregar símbolos de las diferentes monedas. Bien, entonces, es también una ventaja que tenemos con relación a moneda. DOP, aquí está el DOP. Acepto acá. Y si se fijan, aquí me agregó DOP, me agregó la coma, me agregó los decimales también. Los cuales están aquí y no me varía el formato acá. Porcentaje, igual lo selecciono. Y al cambiarlo acá, porcentaje, él me multiplica todos esos valores por 100 y me lo agrega como un valor porcentual. Bien. Fracciones. Este tipo de función no es muy utilizada en nuestro día a día. Las personas que trabajan con matemática, con aritmética, con ese tipo de datos analíticos, pueden utilizar esa parte de fracción. Por defecto, él trabaja esta parte de 6 1/5, pero si vamos a más formatos, en la parte de fracción, tenemos aquí varias opciones que también podemos agregar. La idea es esa, irle aplicando los formatos y que ustedes estén claros de que el formato no cambia el contenido. Por último, en esta parte tenemos personalizado. El tipo de datos personalizado es muy flexible. El tipo de datos personalizado lo encontramos aquí en más formatos personalizados y es muy flexible. Cambia con la necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de agregar a estos datos, encapsularlos entre paréntesis, por ejemplo, yo podría venir acá y decirle, aquí donde dice tipo general, lo borro. Y les digo, bueno, mira, eso va a necesitar un paréntesis, tanto delante y detrás, los valores que tengo en este. Entonces yo vengo acá, le digo paréntesis, lo que va a estar dentro del paréntesis son símbolos numéricos, en este caso dos símbolos le agregué acá, dos números, símbolo de número, y cierro el paréntesis. Él entiende. Los símbolos numéricos representan valor numérico y los paréntesis es lo que él va a agregar. Si le doy a aceptar, él automáticamente me le agrega esos valores a esos números, pero si se fijan en la barra de fórmulas, los paréntesis no están agregados como parte del número. Bien. Lo mismo aplicaría para este de personalización de texto, en el cual me pide que le agregue un texto personalizado a esto delante. Por ejemplo, puedo venir acá y decirle más formatos. Más formatos, disculpen. Cambio aquí general y le digo, si voy a introducir un texto, debo introducirlo entre comillas dobles. Bien, entonces acá yo le digo, comilla doble, prueba de texto. Cierro mi comilla. Miren, hasta que yo no cierre la comilla, este valor aquí no cambia. ¿Ven que está en 5? Le voy a agregar la comilla de cerrar e inmediatamente cambió a lo que yo le estoy indicando acá. Espacio, símbolo de número y símbolo de número. Ahí inmediatamente me apareció el 5, que es el valor de la primera celda. Bien. En este caso, si se fijan, le aparecen estos valores numéricos. No ha pasado nada grave todavía. Lo que indican esos símbolos numéricos es que el valor de la celda ocupa más espacio que el ancho de la columna. Entonces, en ese caso, nos posicionamos aquí entre ambas celdas y cuando aparezca esa doble flecha, hacemos un doble clic y automáticamente el sistema va a colocar el ancho de la columna en base al valor más grande de dicha columna. O
sea, si yo tengo un valor más grande acá, como este, por ejemplo, si yo le doy doble clic, él va a asumir ese nuevo valor para asignar el ancho a la columna, ¿bien? Igual que si lo elimino y vuelvo y le doy doble clic, él toma nuevamente el valor más grande. Importante para que lo tomen en cuenta. Entonces, el valor personalizado es muy interesante. Podemos hacer muchas cosas con ello. Imaginemos el caso, por ejemplo, que tengamos que digitar 10.000 números telefónicos. 10.000 números telefónicos en un call center, en una oficina, por ejemplo. Y aquí yo tengo, lo bueno de los formatos es que yo puedo asignarlo, inclusive si no tengo datos dentro de las celdas. Bien, entonces, por ejemplo, yo selecciono estas celdas que están acá y a esa celda yo le voy a aplicar el siguiente formato. Vengo acá, más formatos, personalizado, y le digo, mira, yo quiero escribir un valor numérico y quiero que tú lo interpretes como un número telefónico. Ese número telefónico va a tener un paréntesis, 3 valores numéricos. Esos 3 valores numéricos representan el código de área, ¿verdad? 809, 829, cierro mi paréntesis, luego tengo un guión, luego tengo los primeros 3 números, y por último, otro guión y los 4 dígitos numéricos del final del número. Bien, presiono aceptar, y ya, si el equipo está digitando sus números, que lo tienen en una hoja, 44, y cuando presionan Enter, él automáticamente le agrega la mascarilla que ya tenemos previamente creada para ese formato. Bien. Entonces, ya esas celdas que yo tengo previamente seleccionadas y que las asigné ese formato, si se fijan, miren aquí, yo estoy en esta celda en blanco y él me dice que el tipo de dato es personalizado. Pero si me cambio para esta que no tiene ningún formato, me dice que es general. Entonces, estar atentos y ver en cada momento qué tipo de formato se tiene es de mucha utilidad. Bien. Por último, señores, aquí tenemos los formatos de fecha. Las fechas también tienen formatos. En este caso nos piden fecha corta, fecha larga, y aunque en este caso esta es corta y esta es larga, la idea es probarlas ambas. Selecciono mis fechas y aquí yo puedo decirle, por ejemplo, que va a ser una fecha larga, y veo que cambia y me trae incluso el nombre del día al cual se hace referencia. Igual si en esta lo quiero hacer fecha corta, acá, fecha corta, me lo coloco acá. Pero si quiero ser un poquito quiero algo más específico. Por ejemplo, de esta fecha yo solamente quiero los días. Bien, entonces yo vengo acá. ¿Se acuerdan de personalizada? Vengo aquí a más formatos, personalizado, y él automáticamente identifica que ese valor que está aquí es una fecha y me dice las posibles opciones de fecha que yo puedo utilizar. Pero ninguna de las fechas que yo necesito están ahí. Yo necesito que él me muestre los 2 días que están acá. Por ejemplo, miren aquí, el día está representando con la D, la M con la M, el mes, perdón, y los años con la Y, de year en inglés. Entonces, aquí yo vengo y le digo, solamente muéstrame la D, el día. Míralo aquí. Pero yo quiero que adicional a eso, los días que son por debajo de 10, y le agregue por lo menos un 0 adelante, para que todos los días tengan 2 dígitos, por ejemplo. Vamos acá, nuevamente, y le agrego una segunda D. Viene aquí donde me agregó esto. Pero en este caso yo quiero que él me muestre el día abreviado. LUN, MAR, MIE. Entonces, en este caso, venimos acá y en vez de agregar 2D, agregamos 3D, como la película, ¿verdad? 3D, y aquí me aparece LUN. Miren aquí. Ya él sabe que automáticamente ese día que estaba representado ahí representa el lunes. Y aquí el 14 va a representar, vamos a ver qué representa,
Él me está pidiendo que sea el día completo, entonces agregamos 4D. Miren aquí donde me dice que es jueves. Bien, entonces, para el tema de los meses va a aplicar igual. La diferencia es que en vez de la D de día, aplicaríamos la M de mes. Por ejemplo, mes abreviado serían 3M. Vengo aquí. Marzo, abril, febrero, agosto. Bien. Y en el caso de años, sería Y. Algo así. Bien, entonces, básicamente esto es lo que tienen que trabajar. Deben hacerlo y guardar el archivo. Luego de que guardamos el archivo, recuerden guardar el archivo, guardar como, y le colocan su nombre acá. Deben tomar en cuenta dónde lo van a guardar. Y ese archivo se va a colocar aquí, donde dice coloque aquí la actividad de la unidad 2. Y la 1 aquí donde dice coloque aquí la actividad 1. Cuando ustedes le den un clic a esa actividad, les va a aparecer un cuadro parecido a esto. Déjenme cambiar mi rol para que así mostrárselo. Estudiante, así puedan verlo como ustedes. Le va a aparecer este cuadro y aquí le van a dar añadir. Cuando le dejen añadir, le va a aparecer este pequeño cuadro en donde pueden arrastrar el archivo que ya tienen hecho. Van a descargas, el archivo es este, lo sueltan aquí y ya cuando aparezca el icono de Excel, ya le pueden dar aquí a la opción guardar cambios. Y ya ahí la actividad cargó y me va a aparecer a mí como disponible para evaluar esa actividad y colocar la puntuación definitiva. Bien. Entonces, ya veo que hay personas activas, practicando, haciendo sus entregas, o sea que vamos bien, vamos muy bien. Entonces, estaremos modificando la fecha de las entregas para el miércoles a la medianoche. Pero el lunes abren las siguientes unidades. Recuerden que tenemos que concluir el lunes 22. Si ya a partir de ahí, más adelante, ustedes quieren ver la parte de Excel intermedio y por qué no Excel avanzado, porque Infotech maneja 3 módulos de Excel, entonces podemos luego ver esa parte. ¿Qué les parece? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Qué les pareció la clase? Martínez, adelante. Perfecto, profesor. Muchas gracias, Montillo. Muy interesante, porque fue una herramienta que uno la maneja diariamente en su trabajo, pero hay muchísimas cosas que uno no las sabía, o sea, que están ahí y que pueden facilitar el diario a uno y uno no la conoce. Todo muy interesante. Excelente. Muchas gracias. Profesor, para nosotros nos cayó como anillo al dedo porque nosotros manejamos tablas con tiempos específicos y ya estamos entendiendo de dónde salieron esas fechas y esas tablas, o sea que bastante interesante para nuestro trabajo. Excelente, me alegra mucho. Bueno, señores, la idea es esa, que puedan nutrirse con los conocimientos y con todo lo que puedan hacer con esta herramienta. La grabación va a estar disponible a partir de mañana. Voy a tratar de hacerlo el día de hoy, si no ya mañana a primera hora la van a tener. Les voy a enviar un recordatorio por el grupo de WhatsApp. Y los que no estén en el grupo, me contactan en privado por el número que le envié para hacer las gestiones del lugar. Profesor, una pregunta. Yo envié una parte de lo que es la unidad 1, pero veo que constaba de varios, vamos a decir, de varios capítulos, vamos a decir, o sea. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo puedo mandar nuevamente todo, mandarlo nuevamente, o sea, puedo mandar nuevamente o ya usted se queda con la que yo me mandé. No. En este caso, voy a verificar si la actividad tiene varios intentos. Si no lo tiene, entonces lo configuro y ya a partir de mañana entonces vas a poder cargar el nuevo archivo.
sin problema. Ok, perfecto, perfecto. Porque me gustaría hacer también algunas modificaciones de cosas como que entendí ahora que Sí. había que hacer, como le dijo la señora Martínez. Nosotros hicimos esa tarea sin haber tomado la primera clase. Hay cosas que nosotros sabemos, claro está, pero no sabíamos cómo era que usted la deseaba, ¿me entiende? O sea, de pegar, copiar y esas cosas, toda esa cuestión nosotros más o menos la manejamos un poquito, pero de la forma que usted lo indica, o sea, no fue la forma en que lo hicimos de manera correcta, ¿me entiende? O sea, Sí. vamos a ver si yo puedo tratar de volver a enviar esa tarea, ¿no? La vamos a decir. No hay problema, no hay problema. Para las unidades próximas, por ejemplo, pueden guiarse del audiovisual, que sí le dice punto a punto, lo mismo que estamos viendo acá, ustedes lo van a ver aquí, pero resumido, porque no tenemos intervenciones, sino que ya está más orientado a ir paso a paso. Bien. Ok, O sea que si quieren, por perfecto. ejemplo, seguirlo, cuando se activen las otras unidades, lo pueden hacer así y recapitulamos antes del envío en el encuentro. Perfecto, profesor. Le quiero felicitar por parte del equipo, por lo menos en Indotel. Usted es una persona como que se ve con paciencia y tiene un nivel de pedagogía muy alto. De verdad que sí, que le felicito a ustedes y a la gente de Infotel. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ya he trabajado varias veces con Indotel, ¿eh? O sea que parece que... Me interesa el intermedio y luego el avanzado. Vamos a ver qué dice la jefa Martínez, ¿sabes? Sobre eso. Esa es la jefa de todito. Ah, bueno. Sí. Perfecto. Gracias, Ernesto. Ok, entonces tenemos a Olga y luego a Martínez. Adelante. Buenas noches, profesor. Le felicito por su excelente trabajo. Lo que yo quiero preguntarle es con relación al fondo que usted tiene ahí atrás, que me interesa bastante. Ah. Que sé, sí, me interesa cómo se hace eso, profesor. Bueno, ese fondo está en la versión se lo permite la versión de pago de Zoom. No sé si pueden ver este menú acá, esta opción que estoy presentando. Aquí hay una opción que dice, cuando estoy mostrando la cámara, que dice seleccionar el fondo virtual. Aquí, entonces, él le permite cargar un archivo. Esos fondos, yo por lo regular los busco en Google. Yo digo, por ejemplo, fondos de Zoom, no sé, corporativo, por ejemplo. Y ya aquí, cuando usted viene acá, le da en Google, cuando le aparece la búsqueda de todo. Usted le da donde dice imágenes. Y ahí solamente le van a aparecer imágenes de entornos que aplican para Zoom. Si usted puso corporativos, le va a aparecer más perfil profesional, ¿no? Pero si le quita corporativo, van a aparecer imágenes de todo tipo. Usted puede utilizar la que usted quiera a través de esta opción. Bien. Señora Martínez, se retiró. Ya Ernesto se adelantó para darle las gracias porque los que estamos de Indotel sabemos la necesidad de aclarar y de aprender. Excelente. No, estoy a la mayor disposición. Gracias, profesor. De verdad que sí. Estoy a la disposición y cualquier requerimiento estamos aquí para asistir. Señores, para mí todo un placer, de verdad que sí, a trabajar y les veo el próximo viernes a la misma hora. Cualquier cosa, estamos por el grupo de WhatsApp disponible para asistir. Hasta la próxima. Muchísimas Profesor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, Buenas usted noches. dijo, a aclarar algo. Usted dijo como algo del lunes o del lunes, la próxima reunión, o Bueno, se va a cambiar. si deciden cambiarla, tenemos la disponibilidad. Si quieren, entonces me lo pueden dejar saber el coordinador del grupo, hace el consenso y me deja saber si va a querer siempre el cambio. Bien. Perfecto, Pero gracias. deben decidirlo ustedes. Yo tengo la fecha disponible y podemos hacer el cambio, no hay problema. Bueno, bye Gracias, bye, pasen profe. buenas. Muchas gracias. Okay. Gracias, buenas noches a todos.